Lucía sostenía a su hermanito Mateo, quien temblaba de fiebre alta, mientras les rogaba a sus tíos: «Por favor, den la medicina, está muy enfermo». Pero las palabras de la niña fueron recibidas con risas crueles y duros insultos. Con cada súplica desesperada, la indiferencia y la crueldad de sus tíos no hacían más que aumentar, dejando a Lucía desolada. Corrió por el pasillo del hospital, con Mateo en brazos, intentando llamar la atención, pero fue humillada en público, como si su sufrimiento no valiera nada. Justo cuando la esperanza parecía desvanecerse, apareció un hombre adinerado e imponente, atento a lo que sucedía, dispuesto a intervenir. En un instante, ese gesto inesperado lo cambió todo. La vida de los dos niños comenzaría a tener una nueva oportunidad. Lo que sucedió después transformaría la desesperación en un milagro. Lucía tenía solo 7 años cuando la tragedia la golpeó sin previo aviso. Un incendio devastador arrasó la casa familiar, cobrándole la vida repentinamente a sus padres y dejándola solo a ella y a su hermano recién nacido, Mateo. El dolor era intenso, como si cada rincón de la casa le recordara lo que habían perdido. Sin alternativa, los llevaron a casa de su tía, enfermera de hospital, y su tío, alcohólico. Pero en lugar de bienvenida ni cariño, encontraron puertas cerradas a sus corazones y palabras duras que cortaban como cuchillas. Lucía sentía la soledad pesar sobre sus hombros, y el pequeño Mateo, indefenso, necesitaba cuidados que simplemente no recibía. La injusticia de la situación era casi palpable, un peso que ningún adulto debería dejar sobre un niño. Observaba a sus tíos, tratando de comprender el mundo cruel que parecía existir a su alrededor. Cada gesto de indiferencia aumentaba su ansiedad. Pero incluso en medio del sufrimiento, una chispa de esperanza se negaba obstinadamente a extinguirse. Con cada día que pasaba, la rutina se volvía más sofocante y dolorosa. Lucía intentaba distraer a Mateo, meciéndolo, cantándole suavemente, pero la mirada fría de sus tíos los oprimía. Era como si toda la casa estuviera envuelta en un silencio denso, donde nadie se molestara en ofrecerle cariño ni consuelo. La niña veía a otros niños jugar, con risas suaves, y sentía el cruel contraste con su propia realidad. La vida parecía injusta, y cada amanecer traía consigo un nuevo reto de supervivencia emocional. Aprendió rápidamente que pedir ayuda podía resultar en insultos, y que la amabilidad era un lujo que allí no existía. Aún así, Lucía guardaba una pizca de valentía en su corazón. Cada lágrima que derramaba era un recordatorio de que debía proteger a su hermano a toda costa. Entre susurros y pequeños abrazos, intentaba mantener a Mateo abrigado, intentando compensar la falta de cariño. Era una lucha diaria para ambos. Los días pasaban y la ausencia de afecto se volvía cada vez más cruel. Lucía veía a su tío beber, mientras su tía parecía demasiado ocupada para darse cuenta de que 2 pequeños corazones dependían de ella. El mundo, para estos niños, era una serie de puertas cerradas y respuestas duras. Se preguntaba, entre sollozos, si alguien alguna vez se preocuparía por ellos. Cada momento de desesperación agudizaba la sensación de injusticia, pero también fortalecía una silenciosa determinación. Lucía comenzó a comprender que, para sobrevivir, necesitaría ser fuerte, más fuerte de lo que cualquier niño debería ser. Aún así, algo en su interior le susurraba que la vida podía cambiar, que los milagros ocurren cuando menos se espera. Abrazó a Mateo, prometiéndose a sí misma que, de alguna manera, encontraría una salida. Era el comienzo de una historia de valentía y resiliencia, a punto de transformarse en algo inesperado. Cuando la fiebre de Mateo empezó a subir, el corazón de Lucía se llenó de pánico. Corrió a ver a sus tíos, pidiendo medicinas y cuidados, pero sus súplicas fueron respondidas con risas crueles y palabras más hirientes que la fiebre de su hermano. La niña se sentía invisible e impotente, como si cada grito de ayuda fuera ahogado por el silencio de la indiferencia. Sabía que debía actuar con rapidez. Cada minuto que desperdiciara podía ser fatal. Sin embargo, sus tíos parecían conformarse con ignorar su sufrimiento, convirtiendo su desesperación en más dolor. Lucía intentó todos los argumentos posibles, recordando las veces que sus padres la habían instado a confiar en los demás, pero nada parecía funcionar. La injusticia de la situación afectó no solo la salud de Mateo, sino también su propio y frágil corazón. Se preguntó por qué, en un mundo lleno de gente, a nadie parecía importarle. Entre lágrimas y sollozos, empezó a sentir que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. Y, sin embargo, una pequeña llama de valentía insistía en no apagarse. La desesperación impulsó a Lucía a actuar con una determinación casi adulta. Recorrió cada habitación, exigiendo atención,
buscando ayuda en la casa. Cada puerta cerrada era un obstáculo, cada mirada fría de sus tíos, un desafío emocional que ponía a prueba su resistencia. Recordó las conmovedoras historias de niños que habían superado obstáculos imposibles y se aferró a estos ejemplos como un rayo de esperanza. Cada insulto que recibía era un golpe, pero también reforzaba su voluntad de proteger a Mateo a cualquier precio. Empezó a comprender que la crueldad de la gente no definía su propia fuerza. Cada gesto desdeñoso de sus tíos era una oportunidad para crecer en valentía y astucia. Lucía se mantuvo firme, incluso mientras su cuerpo temblaba de miedo. Cada lágrima que derramaba se transformaba en silenciosa determinación. Y, sin darse cuenta, estaba a punto de vivir un encuentro que lo cambiaría todo. La humillación alcanzó niveles inimaginables para la mayoría. Lucía, aún intentando buscar medicina o atención médica, fue ridiculizada frente a otros visitantes del hospital, convirtiendo su dolor en un espectáculo. El corazón de la niña dolía, no solo por su hermano enfermo, sino por la frialdad con la que el mundo la trataba. Comprendió que a veces la vida era injusta, cruel e inesperada, y que necesitaba encontrar fuerza en su interior. Cada insulto era como un muro que parecía infranqueable, pero el coraje de proteger a Mateo la impulsó a seguir adelante. Sabía que debía actuar, aunque tuviera miedo, incluso sola. Entre sollozos y susurros, sintió que algo cambiaba en el ambiente. La llegada inesperada de alguien que podía transformar ese sufrimiento en esperanza. Fue un momento inesperado, un punto de inflexión. Y fue en ese momento que la historia comenzó a cambiar. Paralizada por la desesperación, Lucía se aferró con fuerza a Mateo y corrió por el pasillo del hospital, intentando alcanzar a su tía. Sus palabras eran aterrorizadas. Cada por favor, ayúdame, lleno de urgencia y miedo. Pero, como tantas otras veces, fue ignorada. Las voces frías y críticas de su tía cortaban la esperanza como navajas, mientras otros visitantes observaban, pero permanecían inmóviles, incapaces de intervenir. Lucía sintió vergüenza mezclada con frustración. Su desesperación expuesta, su amor por su hermano despreciado. Aún así, la niña siguió insistiendo, cada gesto lleno de silenciosa valentía, incluso sin la certeza de que a alguien le importara. Entre lágrimas, susurró recuerdos de sus padres, intentando sentir que no estaban solos. Cada paso por el pasillo se sentía más pesado que el anterior, pero algo en su interior no la dejaba rendirse. Respiró hondo, sacando fuerza de su propia determinación. Y en ese momento de extrema vulnerabilidad, la historia estaba a punto de cambiar de rumbo. Mientras Lucía luchaba por encontrar una salida, los insultos y el abandono se volvieron más crueles. La niña observaba el mundo a su alrededor. Cada gesto de indiferencia profundizaba su sensación de injusticia. Pero había una chispa de esperanza, algo casi imperceptible, que le hacía creer con insistencia que alguien podía intervenir. En medio del caos, recordaba pequeñas historias reales de niños que habían sido salvados por actos inesperados de bondad. Esto le dio la fuerza, aunque frágil, para seguir adelante. Miró a Mateo, sintiendo el peso de la responsabilidad de proteger a su hermano. Cada segundo de silencio y desprecio era una prueba, pero también una invitación a que la valentía floreciera. Lucía respiró hondo, preparándose para lo inesperado. Y en ese momento, alguien la observaba, listo para cambiarlo todo. El punto de inflexión estaba cerca, sin que ella supiera aún lo que se avecinaba. El pasillo parecía interminable, cada puerta cerrada simbolizaba el aislamiento que sentían. Lucía abrazó a Mateo con cuidado, cada paso marcado por el amor y el miedo a perder a su hermano. Pero en medio de la desesperación apareció una figura inesperada. Carlos Herrera, el adinerado director del hospital, atento al sufrimiento de los niños. Reconoció de inmediato la gravedad de la situación e intervino con firmeza, ofreciendo no solo ayuda inmediata, sino también la promesa de protección. Su presencia trajo un alivio instantáneo, la sensación de que por fin alguien se preocupaba. Lucía sintió un calor en el corazón por primera vez, una chispa de esperanza que momentos antes parecía imposible. Y así, en el pasillo que había presenciado tanto dolor y humillación, nació la primera oportunidad real de salvación para los dos hermanos. Un pequeño milagro comenzaba a desarrollarse ante sus ojos. Justo cuando todo parecía perdido, apareció Carlos Herrera. Su imponente y serena presencia contrastaba marcadamente con el caos que lo rodeaba. Se acercó Lucía y Mateo, evaluando la situación con rapidez y cuidado, percatándose de la gravedad de la fiebre y la desesperación de los niños. Con un gesto firme, tomó la iniciativa de interceder, instruyendo al personal del hospital para que actuara de inmediato. Lucía,
Aún incrédula, sintió una mezcla de alivio e incredulidad. La crueldad y el abandono que la habían atormentado desaparecieron en ese momento, reemplazados por una esperanza tangible. Carlos no solo ofreció atención, sino que también transmitió seguridad, algo que Lucía nunca antes había sentido. El milagro no residió solo en la medicina o la intervención médica, sino en la sensación de protección que finalmente llenó el vacío dejado por la pérdida de sus padres. Demostró que, incluso en los momentos más oscuros, la bondad humana puede surgir inesperadamente. Y así, la historia de los niños comenzó a tomar un rumbo completamente nuevo. Cada paso de Carlos parecía iluminar el pasillo, transformando la desesperación en confianza. Con Mateo siendo atendido de inmediato, Lucía observó, sin soltar a su hermano, cómo la fiebre comenzaba a bajar gracias a la atención rápida y precisa de Carlos y el equipo. Fue como si su presencia hubiera disipado toda la oscuridad que los envolvía. La niña sintió por primera vez que alguien le creía, que su desesperación y amor por su hermano eran comprendidos. La injusticia que antes parecía infinita comenzaba a repararse de forma concreta. Cada gesto de Carlos transmitía ternura y atención, enseñándole que la empatía puede cambiar vidas profundamente. Lucía, al observar el cuidado con el que trataban a Mateo, comenzó a sentir una confianza que no había sentido desde la muerte de sus padres. El miedo, aún presente, ya no dominaba sus pensamientos. La historia, que antes había sido de absoluta desesperación, comenzó a transformarse en un relato de rescate y ternura. Y en ese pasillo emergió una nueva esperanza, silenciosa pero firme. Lo imposible parecía hacerse posible. Al bajar la fiebre de Mateo, Lucía sintió una oleada de gratitud y alivio que nunca antes había experimentado. Carlos, al comprender la fragilidad emocional de los niños, no solo les brindó atención médica, sino que también les ofreció palabras de consuelo y aliento. Transformó el hospital en un lugar de protección, donde el dolor y la humillación podían ser reemplazados por afecto y cuidado. Cada gesto suyo le enseñó algo importante: que la vida puede cambiar en segundos, que la bondad genuina tiene poder sanador. Lucía miró a Mateo y sintió una conexión con alguien que finalmente parecía comprender la profundidad de su amor por su hermano. La niña, aún joven, comenzaba a comprender el significado de la esperanza concreta, del verdadero cuidado. Y a medida que la historia se desarrollaba ante ella, comenzó a comprender que su vida podía ser diferente, que los milagros realmente ocurren. Lo que estaba por venir prometía transformar el destino de Lucía y Mateo para siempre. Carlos le brindó de inmediato toda la atención médica que Mateo necesitaba, asegurándose de que su fiebre estuviera controlada y la salud del bebé se estabilizara. Lucía observaba cada gesto, sintiendo por primera vez la seguridad y la atención genuina que siempre le había faltado. Él no solo cuidaba del cuerpo de Mateo, sino también de los frágiles corazones de los niños, ofreciéndoles palabras tiernas, sonrisas sinceras y atención total. La niña sintió que podía confiar, que por fin alguien se preocupaba de verdad. Cada momento era una mezcla de alivio y ternura, transformando el miedo que arrastraban en algo cercano a la esperanza. Carlos le enseñó, incluso sin darse cuenta, que la protección va más allá de la medicina y el cuidado físico. Implica presencia, empatía y dedicación. Lucía se permitió soñar con días mejores mientras abrazaba a su hermano. La sensación de bienvenida comenzó a llenar el vacío dejado por sus crueles tíos. Fue un rescate no solo físico, sino también emocional. Y en este entorno seguro, los niños comenzaron a sentir el poder de la bondad humana. La niña, abrazando a Mateo con cuidado, sentía un calor en el corazón con cada gesto de Carlos. Les leía cuentos para distraerlos, los alimentaba con paciencia y observaba atentamente cada señal de incomodidad, transformando el hospital en un refugio temporal de amor. Lucía empezó a comprender que había personas capaces de cambiar destinos, de intervenir con decisión y amor. El sentimiento de injusticia que antes la agobiaba no desapareció por completo, pero ahora lo contrarrestaba una fuerza mayor: la verdadera esperanza. Cada sonrisa, dada y recibida, se convirtió en una lección de confianza y ternura. Sentía que por fin podía respirar sin el peso del abandono. El vínculo entre ella, Mateo y Carlos creció silenciosamente, casi mágicamente, pero profundamente impactante. Y la niña empezó a permitirse creer que su vida podía ser diferente. Esos momentos marcaron el comienzo de una nueva historia. Y, aún sin saberlo, Lucía empezó a vislumbrar la posibilidad de un futuro seguro y lleno de amor. Mientras Mateo recibía atención médica continua, Lucía se acurrucó a su lado, sintiendo que, por primera vez, el mundo era un lugar menos cruel. Carlos observaba pacientemente,
permitiendo que los niños se adaptaran al cuidado y la ternura que les ofrecían. Cada gesto suyo transmitía más que protección. Transmitía amor, atención y respeto, elementos que habían faltado durante tanto tiempo. Lucía sintió que su corazón finalmente podía relajarse y confiar. La niña comenzó a comprender que el rescate no es solo físico, sino también emocional y psicológico. Cada palabra, cada mirada de Carlos reforzaba la sensación de seguridad y esperanza. Lucía sintió que había alguien capaz de ser una figura paterna, alguien que transformaba el sufrimiento en ternura. La historia comenzó a desarrollarse con una calidez humana que antes parecía imposible. Y al ver a Mateo más tranquilo y protegido, supo que este cambio era solo el comienzo. El siguiente capítulo de sus vidas prometía una transformación aún mayor. Carlos decidió que Lucía y Mateo necesitaban un entorno seguro y cariñoso, lejos de la frialdad y el abandono de sus tíos. Los llevó a su mansión, un lugar donde cada detalle transmitía cariño y comodidad. Por primera vez, los niños sintieron que podían relajarse sin miedo a los insultos ni al abandono. Lucía miró a su alrededor, absorbiendo cada gesto amable y cada sonrisa sincera. El contraste entre este hogar acogedor y la casa de sus tíos era impactante, y la niña sintió una mezcla de alivio y gratitud. Sin darse cuenta, comenzó a encariñarse con Carlos, llamándolo, con un gesto espontáneo y sincero, papá. Cada momento en su nuevo hogar reforzaba su sensación de seguridad, permitiendo que el trauma inicial diera paso a la confianza. Mateo, aún joven, pareció comprender el cambio y se tranquilizó en los brazos de Carlos. Lucía sintió que este era el comienzo de un nuevo capítulo. Incluso en silencio, algo dentro de ella sabía que sus vidas habían cambiado para siempre. La rutina en la mansión se transformó en una experiencia de amor y cuidado como nunca antes habían conocido Lucía y Mateo. Comidas nutritivas, juegos, cuentos para dormir y conversaciones afectuosas llenaron el día de calidez. Cada gesto de Carlos transmitía el mensaje de que eran valorados y protegidos. Lucía sintió que su corazón se abría, permitiéndose confiar y amar de nuevo. El miedo y la inseguridad que habían marcado su infancia comenzaron a dar paso a la esperanza. Vio crecer a su hermano a salvo, y cada sonrisa de Mateo reforzaba su sensación de que finalmente pertenecían a un lugar donde eran amados. Carlos, paciente y atento, vio a la niña y al bebé con ternura y dedicación. Lucía escribió pequeñas notas y dibujos para expresar su gratitud. Cada detalle del nuevo hogar se convirtió en símbolo de un nuevo comienzo. Y la niña comenzó a creer que la vida realmente podía ser diferente. Con el paso de los días, Lucía y Mateo sentían cada vez más la diferencia entre su cruel pasado y su acogedor presente. El hogar de Carlos no era solo un hogar, sino un refugio emocional, donde cada abrazo transmitía seguridad y cada palabra, comprensión. Lucía, al observar el cuidado con el que trataban a su hermano, sintió una creciente certeza de que la vida podía ser bondadosa. Le escribía notitas a Carlos, llamándolo papá, una forma de expresar amor y gratitud que no encontraba palabras para expresar. Cada gesto suyo cimentaba la confianza que comenzaba a tener en el mundo. La sensación de injusticia que antes le parecía insoportable ahora se equilibraba con la fuerza de la esperanza y la bondad. Lucía y Mateo aprendieron, día tras día, que la vida podía transformarse con auténticos gestos de cariño. Cada comida, cada cuento antes de dormir, fortalecía lazos familiares que antes parecían imposibles. Y, en este nuevo comienzo, la niña sintió que por fin podía creer en un futuro lleno de cariño y seguridad. Con el paso de los días, Lucía y Mateo empezaron a sentir los efectos de la atención y el cariño constantes de Carlos. Cada comida ofrecida con paciencia, cada cuento antes de dormir y cada abrazo reconfortante actuaban como pequeñas dosis de sanación emocional. La niña, que antes vivía en un estado de alerta constante, ahora podía relajarse, sonreír y jugar sin miedo. Mateo, aún un bebé, respondió a los cuidados con calma, demostrando que el amor genuino tiene un poder transformador. Lucía observó y aprendió, absorbiendo ejemplos de bondad que nunca había conocido. Poco a poco, las heridas del abandono y la crueldad comenzaron a sanar, reemplazadas por la confianza y la esperanza. Cada gesto de Carlos transmitía seguridad, enseñándoles que la protección emocional es tan importante como cualquier tratamiento médico. Su rutina diaria, antes marcada por el miedo y el sufrimiento, se transformó en momentos de alegría y conexión. La sensación de injusticia aún existía, pero ya no dominaba sus corazones. Y así, la sanación emocional comenzó a florecer, silenciosa pero profunda. Lucía descubrió que la presencia constante de alguien que se preocupa por ella puede transformar incluso los traumas más profundos. Se permitió jugar,
reír y abrazar a Mateo, sintiendo que podía volver a ser una niña. Cada palabra de aliento y cada gesto tierno de Carlos reforzaba la idea de que el mundo podía ser seguro y acogedor. La niña comprendió que el amor puede sanar heridas invisibles, aquellas que el abandono y la crueldad dejaron en su alma. Empezó a soñar con días más felices, imaginando aventuras y descubrimientos que antes parecían imposibles. Cada noche, cuando Carlos le leía cuentos y mecía a Mateo, Lucía sentía que por fin pertenecían a un verdadero hogar. El vínculo entre ellos creció, fuerte y silencioso, construido con paciencia, cariño y respeto. La esperanza, antes una simple chispa, ahora se convirtió en una llama constante. Lucía comprendió que la vida podía ser tierna, incluso después de tanto sufrimiento. Y, en este entorno seguro, la recuperación emocional de los hermanos progresó de forma constante. La transformación era visible no solo en las sonrisas de Lucía y Mateo, sino también en la confianza que ambos comenzaron a sentir por el mundo que los rodeaba. Cada gesto de cariño de Carlos consolidó la sensación de protección y amor que antes parecía inalcanzable. Lucía se sintió más ligera, como si pudiera respirar sin miedo, y comenzó a creer que la vida realmente podía cambiar. Comprendió que la bondad de una persona podía cambiar destinos y reconstruir vidas, incluso en situaciones de extrema adversidad. Mateo, en los brazos de su hermano de Carlos, se sentía seguro y amado, un contraste con los días de miedo y abandono que habían quedado atrás. Cada sonrisa, cada palabra de consuelo, reforzaba la idea de que el cuidado y la atención son esenciales para el desarrollo emocional. Lucía y Mateo aprendieron a confiar de nuevo, experimentando por primera vez un sentido de pertenencia. Su historia, antes marcada por el dolor, ahora comenzaba a irradiar ternura y esperanza. Y, en este silencioso proceso de sanación, los niños comenzaron a descubrir que el amor realmente puede salvar vidas. La Junta del hospital finalmente convocó una audiencia para investigar la situación de los niños. Lucía, ahora con más confianza, observó cómo la verdad sobre la negligencia de su tía y el fraude a la seguridad social de su tío comenzaba a salir a la luz. Cada detalle cruel, cada insulto y cada omisión quedó al descubierto, revelando la magnitud de la injusticia que habían sufrido. Carlos permaneció junto a los niños, ofreciéndoles apoyo y consuelo, asegurándose de que sus voces fueran escuchadas. La tensión en la sala era palpable, pero también se percibía la sensación de que finalmente se hacía justicia. Lucía comprendió que, incluso después de tanto sufrimiento, era posible que la verdad prevaleciera. El coraje que había desarrollado a lo largo de los días comenzaba a dar frutos tangibles. La humillación y el miedo que habían marcado su infancia estaban siendo enfrentados de frente. Y mientras los responsables enfrentaban las consecuencias, una sensación de alivio llenó los corazones de los niños. Fue un momento de transformación, donde la injusticia comenzó a ser reparada. Verónica, la tía enfermera, enfrentó duras críticas y explicaciones que no justificaban su indiferencia ante el dolor de los niños. Alonso, el tío alcohólico, también se sintió presionado a responder por el fraude y la negligencia a la seguridad social que tanto habían dañado Lucía y Mateo. Cada detalle de la audiencia fue un recordatorio de que la justicia, aunque tardía, podía llegar. Lucía y Mateo, observando, comenzaron a comprender que su sufrimiento no había sido en vano y que su valentía había ayudado a revelar la verdad. Carlos se mantuvo firme a su lado, transmitiendo seguridad y demostrando que el amor y la atención pueden cambiar destinos. La audiencia marcó un hito, donde el sistema finalmente se volcó para proteger a los más vulnerables. Para Lucía, fue la confirmación de que su persistencia y determinación habían tenido un impacto real. Cada palabra pronunciada en el tribunal fortaleció su confianza en el futuro. Y mientras se investigaba a los responsables, los niños pudieron, por primera vez, imaginar una vida segura y protegida. Cuando se anunció la decisión final, Lucía y Mateo quedaron oficialmente al cuidado de Carlos. Verónica fue despedida y comenzó a ser investigada, mientras que Alonso afrontó las consecuencias de sus acciones fraudulentas. Una sensación de alivio y justicia llenó los corazones de los niños, y la vida finalmente comenzó a estabilizarse. Lucía comprendió que, aunque el pasado había sido cruel, el presente ofrecía oportunidades para la reconstrucción y el amor. Carlos, con paciencia y dedicación, consolidó su presencia como protector y figura paterna. Los niños, ahora a salvo, pudieron comenzar a vivir experiencias que antes parecían imposibles. Cada sonrisa de Mateo y cada gesto de Lucía reforzaron la certeza de que el cambio era real. El ambiente de protección y afecto establecido por Carlos fue el punto de partida para una nueva vida. Y,
Al concluir el tribunal su labor, la historia de los niños se convirtió en un ejemplo de resiliencia y esperanza. Carlos decidió que la experiencia de Lucía y Mateo no podía limitarse a la suya. Otros niños vulnerables también necesitaban oportunidades de cuidado y amor. Con esta motivación, fundó la Fundación Bright Light en un hospital abandonado, transformando el espacio en un refugio seguro. Cada rincón de las instalaciones estaba diseñado para acoger a niños que enfrentaban negligencia, abandono o angustia emocional. Lucía, ahora con más confianza, observó y aprendió que los actos de bondad pueden generar una transformación profunda en la vida de muchos. La fundación se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación, demostrando que la generosidad y el cuidado pueden cambiar destinos. Cada niño recibió atención individualizada, amor genuino y apoyo emocional, tal como lo habían recibido Lucía y Mateo. Carlos creía que las pequeñas acciones podían tener un gran impacto, y cada sonrisa de un niño rescatado reforzaba esta convicción. El trabajo de la fundación combinó empatía, dedicación y acción concreta, creando un legado que trascendería generaciones. Lucía se sintió orgullosa y agradecida de formar parte de este cambio. Y a medida que surgían nuevas historias conmovedoras, se sembraba la esperanza. El edificio, antes olvidado y vacío, se transformó en un espacio de vida, risas y aprendizaje. Los niños recibieron no solo cuidados básicos, sino también atención psicológica, educación y momentos de diversión, lo que les permitió reconstruir sus emociones. Cada historia real de superación compartida en la fundación fortaleció el espíritu de solidaridad de todos los involucrados. Lucía y Mateo, al participar activamente, aprendieron sobre generosidad, compasión y responsabilidad, entendiendo que cuidar a los demás es una forma de construir un mundo mejor. Cada gesto de Carlos y el equipo reforzó la importancia de proteger a los más vulnerables, transmitiendo valores que perdurarían para siempre. La fundación se convirtió en un faro de luz en medio de la oscuridad de la injusticia, recordándonos que es posible transformar el sufrimiento en esperanza. Lucía, incluso a temprana edad, comenzó a comprender que la vida podía tener un propósito. El trabajo de Carlos demostró que acciones concretas y constantes pueden generar un cambio duradero. Y a medida que cada niño era acogido, su historia se expandía, conmoviendo corazones. La Fundación Bright Light se convirtió rápidamente en un referente en el cuidado infantil, inspirando otras iniciativas y demostrando que el cambio es posible cuando alguien decide actuar. Lucía y Mateo observaron, aprendiendo que el amor genuino no se limita a una familia, sino que puede multiplicarse y tocar innumerables vidas. Cada niño que encontró refugio, afecto y educación se convirtió en parte de un legado de esperanza que Carlos estaba construyendo. Lucía sintió que su propia historia de sufrimiento ahora tenía un significado mayor: inspirar, proteger y sanar. Las paredes del hospital abandonado resonaban con risas y sonrisas que antes eran escasas en sus vidas. La presencia constante de Carlos transformó cada momento en una experiencia de aprendizaje y una sensación de seguridad. Cada pequeña victoria de los niños rescatados era celebrada, reforzando la idea de que el verdadero cuidado produce resultados concretos. Lucía y Mateo crecieron con la certeza de que algún día podrían corresponder a todo el amor recibido. Y así, el legado de esperanza se consolidó, demostrando que los actos de bondad tienen el poder de transformar vidas y crear historias conmovedoras de superación. El momento decisivo llegó en la sala del tribunal cuando Lucía, ahora más segura y valiente, tomó la palabra. Declaró con firmeza: «Quiera papá Herrera, ya no tengo miedo». Cada palabra cargaba años de sufrimiento, coraje y resiliencia. Miró a Carlos con admiración y gratitud, mientras los villanos, su tía y su tío, finalmente enfrentaban las consecuencias de sus actos. La sala se llenó de emoción, pues no se trataba solo de un proceso legal, sino del triunfo de la verdad y la justicia sobre la crueldad. Lucía y Mateo, ahora protegidos, sintieron una seguridad que antes les había parecido imposible. Cada mirada que intercambiaban con Carlos reforzaba el vínculo que habían construido con amor y dedicación. La justicia restableció el equilibrio, mientras que el coraje de la niña se convirtió en un ejemplo para todos a su alrededor. La sensación de victoria residía no solo en la ley, sino en reconocer que el amor y la protección habían prevalecido. Y así, la historia de sufrimiento se transformó en inspiración y esperanza. Cuando los villanos finalmente enfrentaron las consecuencias de sus actos, Lucía y Mateo pudieron respirar tranquilos. El miedo y la inseguridad que marcaron sus primeros años fueron reemplazados por confianza y un sentido de pertenencia. Carlos permaneció a su lado, guiándolos con paciencia y cariño, reforzando la idea de que la familia se construye con amor, no solo con lazos de sangre.
Cada sonrisa de los niños reflejaba la superación del trauma y la consecución de un futuro prometedor. Lucía comprendió que el sufrimiento del pasado no tenía por qué definir su vida, podía ser la protagonista de su propia historia. La victoria fue emocional, social y moral, demostrando que incluso las situaciones más adversas se pueden transformar con valentía, empatía y acciones concretas. El tribunal no solo falló sobre la tutela, sino que también validó el derecho de los niños a una vida segura y amorosa. Lucía sintió orgullo y gratitud, y Mateo, en sus brazos, irradiaba paz y confianza. La sensación de triunfo fue profunda, pero también serena. Y en ese momento, sus vidas se reorganizaron definitivamente. El futuro se abría con infinitas posibilidades. Lucía y Mateo, seguros y amados, por fin podían soñar sin miedo. Cada día era una oportunidad de crecimiento, aprendizaje y afecto, algo que antes les había sido negado. La base, la seguridad emocional y el amor constante de Carlos hacían que cada paso fuera más ligero y lleno de esperanza. Los traumas del pasado aún existían, pero ya no como obstáculos, sino como recuerdos de superación y resiliencia. Lucía comprendió que, incluso con un pequeño gesto, su voz y su valentía eran capaces de cambiar todo a su alrededor. La injusticia que enfrentaron había sido superada y el vínculo familiar que construyeron se volvió inquebrantable. Cada gesto de cariño, cada palabra de aliento de Carlos, cimentaba un futuro brillante. Y así, mientras los villanos se enfrentaban a la justicia, Lucía, Mateo y Carlos comenzaron una vida juntos llena de amor, ternura y posibilidades. Su historia, antes marcada por el dolor, ahora irradiaba esperanza e inspiración. Esta historia nos enseña algo poderoso. La vida puede ponernos en situaciones de dolor e injusticia, pero la valentía, la perseverancia y la bondad tienen el poder de transformar destinos. Al observar a Lucía y Mateo, nos damos cuenta de que cada acto de cariño, cada gesto de atención y cada decisión de proteger a alguien puede cambiar una vida por completo. ¿Te has parado a pensar alguna vez en cómo los pequeños actos de amor y empatía pueden impactar el mundo que te rodea? ¿Qué historias podrías transformar si decidieras actuar en lugar de ignorar? Cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser el cambio en la vida de alguien, de crear esperanza donde antes había desesperación. Así que, comparte en los comentarios, ¿qué acción podría realizar hoy para ayudar a alguien que lo necesita? Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir aprendiendo, inspirándote y descubriendo cómo las pequeñas acciones pueden crear grandes milagros.